Se cumplen 40 años desde que el movimiento feminista latinoamericano designara el 25 de noviembre como el día señalado para reivindicar la eliminación de la violencia contra la mujer. Se eligió esta fecha en recuerdo de las hermanas Mirabal, asesinadas en República Dominicana el 25 de noviembre de 1960. En España, solo desde 2003, cuando comenzó a hacerse un registro oficial, más de 1.100 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Estos crímenes representan la ejecución más extrema de una violencia machista que se ejerce de múltiples formas, desde lo simbólico hasta lo institucional, y que no entiende de fronteras ni de clases sociales. Siguiendo con datos de España, 1 de cada 2 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia por el hecho de ser mujer. Eso es precisamente la violencia machista, la máxima expresión de desigualdad entre los sexos. Con el siguiente reportaje elaborado por Cristina Quesada y Gema Padilla, les proponemos un análisis de las violencias específicas a las que se enfrentan las mujeres y las niñas desde que nacen y a lo largo de toda su vida. Hoy, en Noche de Reportajes, por nacer niña. Nacer niña en este mundo significa nacer en una posición de vulnerabilidad extrema. Implica tener que afrontar una serie de dificultades a lo largo de toda tu vida. Y sobre todo estar más expuesta a la violencia en todas sus formas. Te pueden vender, te pueden matar, te pueden traficar, te pueden violar. Ser niña significa estar en desventaja permanente, todavía hoy, lamentablemente. Violeta acaba de nacer. Ha escapado del primer riesgo al que se enfrenta por ser niña, el aborto selectivo. También ha podido ser vendida, abandonada o desaparecida. O podría haber sido una de las 200 millones de mujeres y niñas a las que se les practica la mutilación genital femenina. Pero Violeta ha nacido en España y lo que la identifica como niña es la perforación de las orejas. Es la primera marca que definirá su lugar en el mundo. Los géneros son tremendamente opresores. Desde que nacemos, pues como niñas ya nos educan en un rol muy concreto. De hecho, desde que somos bebés tenemos un cerebro que está muy pendiente a todas las señales del entorno y todos esos pequeños gestos que parecen muy sutiles en realidad ya nos están marcando un camino muy concreto en el que, bueno, vamos a hacer todo lo posible por encajar. Me acuerdo que mi madre decía, las niñas no silban. Yo silbaba muy bien, todavía silbo. Y yo decía, pues qué raro, yo soy niña y silbo. No se me ocurría decir, pues si silbo quiere decir que no soy niña. Si las niñas no pueden adaptarse a esos roles genéricos tan estrictos, dice, pues yo no quiero ser una niña. No es que quiera ser un niño, es que yo no quiero ser una niña. Let it go, let it go. Es que lo noto muy falso. Habrá superado el que un príncipe no la salve, pero sigue siendo una princesa rubia, guapa, con el mentón limado, una lipo en la cara, estiramiento. Hay varios tipos de violencia simbólica. Una, la que nos otorga un lugar inferior en la estructura social. También hay una violencia simbólica, por ejemplo, el que se normalice en los medios de comunicación, que se ejerza violencia contra las mujeres. Y luego hay otro tipo que es la violencia interiorizada. Todos estos mensajes que nos lanza la industria de la belleza o los medios de comunicación generan una frustración con nuestro propio cuerpo. ¿Qué nos preocupa, Cristina? ¿La cara entera? Todo esto que nos dicen desde fuera y que desde luego no es natural ni es innato, nos lo repetimos cuando nos miramos al espejo. Estás gorda, eres vieja, eres fea, no sirves para nada. Todo esto es una violencia interiorizada y que incluso podemos llegar a verla como algo elegido, ¿no? El hecho de ponernos tacones, mostrar nuestro cuerpo de una manera muy sexualizada constantemente, es algo que entendemos que lo elegimos, pero en realidad es algo impuesto y que proviene de lo simbólico.
creemos que tenemos acceso a toda la información porque tenemos muchas pantallas, pero en realidad lo que vemos, nuestra cultura es bastante limitada, reproduce estereotipos de hace miles de años y realmente no nos hemos parado a reflexionar si todo el lenguaje visual con el que trabajamos se corresponde con nuestra sociedad actual. Tú ves los anuncios de cremas para la gente mayor, para las arrugas, para atenuar las arrugas, las manchas de tal, y te saca una chica joven. Y vamos, que yo digo, si esta mujer no lo necesita. Todo lo que no vemos en los medios de comunicación, por ejemplo, mujeres mayores, por ejemplo, mujeres respetadas por su profesión, por ejemplo, mujeres con poder, resulta una anomalía en la vida real porque es algo inusual, es algo que no vemos. Siempre hay que tener un referente cuando eres pequeña, ¿no? ¿Cuántas mujeres científicas hay? ¿Cuántas grandes pintoras hay? No están en los libros, no están en las películas. La violencia simbólica ahora está en el borrado de las mujeres. Cuando Violeta tenga su primera menstruación, también en función del lugar donde haya nacido, puede ser una de las 12 millones de niñas forzadas al matrimonio cada año. O también puede que tenga que cubrir su pelo o su cuerpo. O quizá la ley le impida conducir o abrir una cuenta bancaria cuando sea mayor. Por suerte, Violeta ha crecido en una sociedad en la que las leyes respaldan la igualdad entre los sexos. ¿Pero esa igualdad es real o un espejismo? El patriarcado es un sistema jerárquico, quiere decir que en todas las sociedades conocidas, en todas, no hay ninguna, los hombres ostentan una posición más alta, de más prestigio, son más ricos, más poderosos, tienen la mayoría de los bienes y mandan sobre las mujeres. Claro, las sociedades no tienen la misma civilización, el mismo grado de desarrollo. Mientras una sociedad sea más civilizada, el patriarcado es más flojo. La prueba del algodón es cómo están las mujeres en esa sociedad. Entre más igualmente estén tratadas como seres humanos, entre más leyes las protejan como seres humanos, más civilizada la sociedad. Un país civilizado quiere decir que los intereses se van a dirimir por leyes, por acuerdos, no por fuerza ni por violencia. Pero hay intereses opuestos, desde luego, entre los sexos. And I'm insecure because I have to think about what I look like every day. Oh, I'm judging this. Because I am insecure. Because I am insecure. Because I am insecure. Because I am insecure. Yo creo que el gran problema en este sistema, tanto patriarcal como capitalista, es que se ha convertido el sometimiento de las mujeres en consentimiento. La libre elección es una utopía, no existe para las mujeres en un sistema como este. Nadie elige ser puta, nadie elige tener un hijo para los demás, nadie lo elige. ¿Qué es la gestación subrogada? La gestación subrogada es una técnica de reproducción asistida en la que una mujer accede a gestar el hijo de otra persona o pareja. Se nos vende a trozos, ¿no? Ahora es nuestro útero. Además, en el caso de la explotación reproductiva, se intenta hacer creer que se puede ceder la capacidad de gestar. Esa madre, durante el embarazo, no puede separar su capacidad de gestar del resto de su vida. Es algo que le va a afectar y que va a poner todo su cuerpo en funcionamiento para esa gestación. Por lo tanto, no se está cediendo una capacidad de gestar, se está alquilando a una persona para gestar. Es tráfico de seres humanos, para empezar, por la venta, la compraventa de ese bebé, pero también por el alquiler del cuerpo íntegro de una mujer. Quiéreme, niña, quiéreme siempre. Quiéreme tanto como te quiero. A cambio de esto,
caña y el buen café. La caña dulce, la dulce caña y el buen café. Cuando tenemos que sobrevivir, cuando no podemos enfrentarnos de otra manera a este mundo tan cruel y tan déspota, sobre todo con las mujeres más empobrecidas y vulneradas de este planeta, es altamente perverso hablar del consentimiento de las mujeres cuando la única salida que tenemos es tener que pues acceder o dejar que los hombres nos penetren por todos los agujeros a cambio de un billete, y todo ello que además haya quien se atreva a llamarlo trabajo. Vengo de una familia desestructurada totalmente. Yo le dije a mi madre que me ayudara, y ella lo que me dijo fue: te voy a presentar a una señora para que te vayas para Japón. Te vas para allí, te ganas el dinero y prostituyéndote y ya está, es lo que hay. Viví cosas muy duras en la calle, no sé, fueron 12, 13 años en la calle. Es lo más duro en lo que he estado. Estaríamos hablando de una industria multimillonaria, una industria criminal que sí le beneficia altamente que los hombres desconecten empáticamente de nosotras y que nos conviertan en meros instrumentos a través de los cuales eyacular en concepto de ocio y diversión. Esto tiene un nombre y es tortura sexual. Entonces, dejemos de banalizar todas estas prácticas, sobre todo porque nos afecta a todas las mujeres y nos afecta a toda la sociedad, porque pretendemos alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres y sobre todo vivir en una sociedad democrática. Y no va a ser ni democrática ni igualitaria mientras exista hombres que no están dispuestos a escuchar un no y por eso compran un sí y se lo compran a las mujeres más empobrecidas y vulneradas de este mundo. Las prostitutas aprendemos a hacer lo que no nos gusta, pero no aprendemos a hacer lo que nos gusta. Ahora he aprendido a hacer lo que me gusta y esto es, me di cuenta de que sí puedo lograrlo y estoy en ello todavía. No canto victoria del todo, pero gracias a que he pedido ayuda, a que he tratado de hacer cosas, pues parece ser que sí lo estoy logrando. Esos chicos, esos hombres que violan de modo colectivo las manadas, entre comillas, lamentablemente son hijos del patriarcado, que han sido educados por la pornografía en cuanto a su sexualidad. Y lo que han visto es eso. Lo primero que hay que hacer es la incorporación del artículo 3 del Convenio de Estambul en nuestro ordenamiento jurídico, donde habla de la violencia de género como aquella violencia que se ejerce contra la mujer por el solo hecho de ser mujer. Y yo iría un paso más allá. Yo creo que sería conveniente que esa competencia se atribuyera a los juzgados de violencia sobre la mujer. Somos mucho más conscientes de la existencia de esa violencia en el ámbito de la pareja o expareja. Todavía no lo somos en el ámbito de la libertad sexual, en los matrimonios forzados y, en definitiva, en los otros rostros de la violencia. Violeta ha ido a la escuela. Ha tenido suerte porque 3 de cada 5 niñas no completa la educación secundaria. Ellas dedican el doble de tiempo que los niños de su edad a las tareas domésticas. Violeta ha podido elegir sus estudios al llegar a la etapa adulta, en concreto una carrera de humanidades, porque en España solo el 25% de mujeres se decantan por una ingeniería. Pero al finalizar sus estudios, Violeta tiene muchas dificultades para encontrar un trabajo y un sueldo al menos igual al de sus compañeros. Violeta ve muy lejos la oportunidad de ascender y ocupar un cargo de responsabilidad. Más del 50% de las mujeres que están en edad de trabajar y que pueden trabajar a nivel mundial no tienen un acceso al empleo. Pero es que las que podemos incorporarnos al mercado de trabajo tenemos muchas dificultades.
no solo a la hora de acceder, porque tenemos menos oportunidades, sino a la hora de permanecer e incluso de ir mejorando, ¿no?, en nuestras categorías profesionales. Las mujeres seguimos asumiendo casi en exclusiva los cuidados. Podemos hablar también de conceptos que se dan dentro de la negociación colectiva, y pongo algún ejemplo. Sectores feminizados, como pueden ser el de la limpieza, donde se trabajan con productos químicos y productos fitosanitarios, no existen pluses de peligrosidad por tratar productos químicos, mientras si nos vamos a sectores masculinizados, como puede ser el sector industrial, ese tipo de complementos sí que se dan. Si las mujeres no están negociando esos convenios colectivos, va a ser muy difícil que se incorporen a los mismos esa perspectiva de género. Pensábamos que íbamos a superar preguntas tan incongruentes como ¿va usted a quedarse embarazada o tiene usted previsto aumentar la familia? Desgraciadamente hemos visto cómo una gran empresa en nuestro país hacía test de embarazos a sus mujeres trabajadoras. Los puestos que ocupamos son los de mayor precariedad, con los salarios más bajos. De hecho, las mujeres en Canarias cobramos 3.200 euros menos que nuestros compañeros varones, a pesar de realizar funciones de igual valor. La brecha de género se sigue reproduciendo cuando vamos a cobrar nuestras prestaciones. De hecho, las mujeres pensionistas en Canarias cobran un 26% menos que los pensionistas varones. La ONU cifra en torno a 212 años que tienen que transcurrir para que la igualdad sea real y efectiva en el mundo, pero estoy convencida que las mujeres actuales, las que nos han abierto el camino y sobre todo las que vienen detrás, no se van a resignar a esperar más de 200 años para alcanzar esa igualdad que como personas, que como seres humanos nos merecemos. Quizá en algún momento Violeta elija compartir su vida con un hombre, pero puede que aunque lo parezca, su pareja no sea el príncipe azul de los cuentos que le contaron. Porque 1 de cada 3 mujeres en España ha sido víctima de la violencia ejercida por su pareja o expareja. Se calcula que en el mundo asesinan a 137 mujeres cada día. No es un conflicto entre progenitores, es violencia de género y hay que llamarla por su nombre. La violencia física comenzó con una violencia psicológica. Violencia psicológica hay siempre. En todos los casos de violencia se comienza siempre por la violencia psicológica. Entender que un maltratador es un buen padre es desconocer los efectos que la violencia de género produce entre esos niños y niñas. Vivir en un ambiente donde hay violencia contra la madre es un ambiente de violencia. Las criaturas lo perciben, por eso es que las hijas y los hijos han sido reconocidos como víctimas directas. El legislador ya nos ha dicho a los operadores jurídicos desde el año 2010, en el artículo 48 del Código Penal, que cuando se impusiera una orden de alejamiento conllevaría de manera inmediata la suspensión de visitas. ¿Cómo es posible que no se haya dictado ni un 1% de medidas de protección, de suspensión de visitas y de suspensión de guardia y custodia y de patria potestad? No llega a un 1%. Estamos hablando de 1.650.000 menores que en este momento se encuentran expuestos a la violencia. Es decir, en hogares donde están sufriendo violencia física, sexual, económica o psicológica por parte de su padre o por la pareja de su madre. Cuando hablamos de ese interés superior del menor, no es el interés del padre a relacionarse con ese hijo, es el derecho del hijo a vivir en un clima libre de violencia.
El interés superior de esos niños y niñas que se encuentran expuestos a la violencia es que por parte de los operadores jurídicos llevemos a cabo medidas de protección desde el minuto 1, desde el momento de la interposición de la denuncia. La violencia económica es violencia de género. Lo que ocurre es que nuestro ordenamiento jurídico no ha incorporado un supuesto específico en el Código Penal como tal. Pero la violencia económica se produce durante el matrimonio y también, muy importante, después de la ruptura matrimonial. No te doy dinero para la leche de los niños o no te doy dinero para los pañales. En definitiva, hacer pasar a esa mujer y a esos niños por una situación económica apretada, con la finalidad de seguir manteniendo ellos lo que es el control y la sumisión por parte de ellas. Fundamentalmente, donde más se observa es en el momento del establecimiento de la pensión de alimentos. Los hombres lo que intentan en muchas ocasiones es establecer una guardia y custodia compartida con la única finalidad de no tener que prestar ningún tipo de prestación económica. Algunas resoluciones judiciales establecen cuantías de alimentos de 60, de 50 y hasta de 100 euros. Y yo me pregunto, ¿qué persona puede vivir con 50, con 60 y con 100 euros? ¿Quién? Por lo tanto, estamos justificando esa violencia por parte de los operadores jurídicos. Lo que no podemos permitir es que, bueno, como no puede, pues no le vamos a poner ningún tipo de cantidad mínima. Igual que existe el salario mínimo interprofesional, debería existir un mínimo vital, con independencia de la capacidad económica del progenitor. Violeta elige ser madre, pero esa condición la puede volver todavía más vulnerable. Quizá forme parte del 40% de mujeres que sufre violencia obstétrica en España. Y puede que además su compañero de vida utilice a la criatura para hacerle daño. La violencia vicaria es violencia machista contra la mujer, o sea que siempre que hablamos de violencia vicaria hablamos de violencia de género. Es la violencia contra la mujer utilizando a las hijas y a los hijos o cualquier otra persona significativa para la vida de esa mujer. En términos de igualdad, todavía tenemos que hacer un largo camino para decir que estamos empezando a bajar el índice de la violencia contra la mujer. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, activa de acá y alegría. A liberar, a liberar, a liberar. Cuando hablamos de violencia obstétrica no estamos hablando de casos de negligencia médica. Las negligencias son violencias ocasionales y en la mayoría de ocasiones no son intencionadas. Hablamos de violencia obstétrica como una forma de violencia machista y estructural y sistemática porque es violencia que está implícita en los propios protocolos. Son protocolos que se establecen pensando, para empezar, en la comodidad de los sanitarios y en la logística y las necesidades del hospital. Nunca se pone el foco ni en el bebé ni en la mamá.
Un ejemplo de violencia obstétrica es el número de episiotomías. La episiotomía es el corte que se realiza en la vulva o en la vagina, puede llegar incluso a ser un corte que llegue hasta el ano, y se supone que se hace para evitar el desgarro. Realmente este tipo de prácticas se hace para adelantar y para acelerar el proceso de parto. ¿Para qué? Porque piensan, si esta mujer le acelero el parto ahora, lo tengo todo bajo control. Puede ser que dentro de unas horas me aparezcan 7 mujeres de parto a la vez. Son momentos pero sumamente trascendentales en nuestra vida, impactan. Nosotras estamos bajo los efectos de un cóctel hormonal irrepetible, entonces sufrir violencia en un momento tan importante como este tiene consecuencias horribles para la salud mental y para la salud física de las mujeres. La violencia obstétrica se le está poniendo nombre ahora, pero yo nací por cesárea, sin ningún tipo de justificación. La mayoría de mis amigas han nacido en un parto con violencia obstétrica. Esto es algo que lleva décadas ocurriendo. A pesar de todo, Violeta reúne fuerzas para contarlo. El 67% de las mujeres víctimas de violencia machista en España no pide ayuda a ninguna entidad. Y el 77% no denuncia las agresiones. Pero Violeta sí lleva a su agresor ante la justicia y quizá las instituciones no le presten la atención adecuada. Cuando hablamos de violencia institucional me estoy refiriendo a un principio del derecho internacional que hablamos del deber de diligencia debida, ¿no? El deber que tienen las distintas autoridades, el Estado en sí, de tener que ser responsables de la protección de esas víctimas y de esos niños. Pleiteé durante 10 largos años en todos los tribunales españoles, en los que la justicia española no supo ni que existía Ángela González Carreño. Yo conseguí durante 3 años que las visitas de mi hija con su asesino fueran vigiladas en un centro. Siempre me negué a que este régimen fuera abierto, anunciando y denunciando lo que finalmente pasó. En ese caso, una señora pierde a su hija durante un régimen de visita como consecuencia de una mala actuación por parte del Poder Judicial. ¿Qué protección ofreció esta justicia y este Estado para que mi hija no fuera asesinada? Ella exige responsabilidad patrimonial al Ministerio de Justicia, se le deniega en el ámbito español, se admite su pretensión en ese comité para la eliminación de todas las formas de discriminación y después, posteriormente, tuvo que tardar casi 18 años para que se le hiciera caso. Fue el 17 de julio del año 2018 cuando la sección tercera de nuestro Tribunal Supremo dijo que sí, que efectivamente había habido una responsabilidad por parte de la Administración en cuanto a que no se habían adoptado medidas de protección. Tengo la esperanza de que esta sentencia sirva para que la justicia nunca más deje a ninguna mujer, niño o niña desprotegidos. Sin medios no podemos hacer absolutamente nada. Si se produce algún tipo de perjuicio, algún tipo de daño, alguien tendrá que responder por esa falta de medios. Alguien tiene que responder porque no se dotó de las medidas suficientes. Es importante. La falta de medios, la falta de formación debe tener una consecuencia y una responsabilidad. Lo que no se puede hacer es decir, tenemos dinero, eso es importante, a lo mejor no importa, tener dinero, hay determinados millones, ¿no?, para la violencia de género y que después esos millones no se reflejen en el día a día en el ámbito judicial. Eso es lo que no puede ser. No podemos mirar para otro lado cuando somos testigos de cualquier tipo de violencia. Las mujeres tenemos nuestra opresión propia y nuestra lucha propia. El feminismo debería estar integrado en cualquier perspectiva.
La igualdad es un ideal político y un ideal moral, y como tal hay que conseguirlo, hay que lucharlo. Sin ataduras.